a presentar a Alicia, que la conocéis muchas y estas cosas son, bueno, es doctora en filosofía y profesora de filosofía de enseñanza secundaria, de estudios completos. Bueno, me parece preciosa, es que mientras Amelia estaba escribiendo este libro, ella estaba haciendo su tesis con Amelia. Qué bonito, ¿no? Y aquí está hablando juntas de todo eso. Bueno, en su trayectoria ha combinado la teoría con el activismo político, comprometiéndose en la necesaria vinculación del feminismo con políticas públicas de igualdad. Y es secretaria de la Asociación Española de Filosofía, María Zambrano. Muchas gracias, Elena. Realmente es un verdadero placer estar esta tarde aquí. Tengo que agradecer a Elena, a la Librería de Mujeres, que hayan vuelto a reeditar este libro. Tengo que agradecer, por supuesto, a Amelia, que haya querido contar conmigo para la presentación del libro. Agradecer a Carmen, como siempre, la acogida a cualquier presentación que le hagas, cualquier tema que le pongas, ahí estará siempre Carmen algo. Y estar en esta sala, porque yo creo que esta sala no solo es un recordatorio de Clara Campoamor, sino que creo que es una sala que a todas las feministas de este país, cuando la vemos, que sale, porque sale en las noticias, en el telediario y la vemos, yo creo que nos llenamos todas de un gozo inmenso. Y este libro, dices que estaba haciendo la tesis con ella. La memoria es escasa, este libro es del año 91 y la memoria es escasa porque yo le recordaba a Amelia ya en la presentación, en su momento que se hizo en Fuenlabrada, que yo le había ayudado a transcribir algunos de los capítulos y ella así como que todavía lo tiene como en una nebulosa, pero es verdad, estaba haciendo la tesis y también le ayudé a transcribir algunos de esos capítulos a la vez que lógicamente me iba llenando de un argumentario que en aquel momento no tenía, porque la verdad es que la sensación de que el mundo es injusto se tiene vivencialmente, pero darle voz a esa injusticia necesitas los argumentos teóricos, necesitas la fuerza de la teoría, porque la fuerza de la teoría te va a acompañar realmente para luchar de manera muy decidida. Y en ese sentido, eso es este libro. Este libro es del año 91. Yo siempre digo que en ese momento, a mi modo de ver, hay dos libros que de alguna manera inician el camino de lo que va a ser el feminismo en España, la fuerza del feminismo español. Son dos libros, que es este, Sexo y Filosofía, y que es también el libro de Celia Amorós, hacia una crítica de la razón patriarcal. Ambos libros lo que hicieron en su momento fue dar precisamente eso, la fuerza teórica a un movimiento de mujeres que ya estaba vivo, pero que realmente se necesitaba ese pozo teórico, esa argumentación teórica que está en Sexo y Filosofía. Y esa es la potencia del libro, pero también es la potencia del feminismo español. Y sí es verdad que quisiera solamente hacer un pequeño apunte. A veces, cuando nos damos cuenta, son 24 años del libro, digamos 30 años de todo el recorrido de lo que ha sido el recorrido del feminismo español. Y cuando hacemos ese breve recorrido, nos damos cuenta de la cantidad de cosas que se han hecho en este país en tan poco tiempo. Y en muy buena medida, eso se debe a que el feminismo español nunca se olvidó de dos cosas: de la importancia de la acción política, pero también de la importancia de la teoría. Y cómo en el feminismo español teoría y acción política han ido de la mano. Y en muy buena medida explica el éxito de las políticas de igualdad, que en otros países ese recorrido ha sido muchísimo más largo y que incluso, me atrevo a decir, que en otros países hay cierta desconexión entre acción y teoría. El feminismo está quizá demasiado metido en las academias, quizá decantando más hacia lo que se llama estudios de género, y sin embargo
aquí en España yo diría que el feminismo teórico está muy vivo porque acción y teoría van de la mano. Y en cierto sentido, también me gusta decir del libro de Sexo y Filosofía, que es un libro que se complementa con el siguiente que va a escribir Amelia y que de alguna manera viene a avalar lo que estoy diciendo, de teoría y acción de la mano. El siguiente es la política de las mujeres. Y cómo realmente yo creo que el feminismo en este país nunca ha dejado ningún hueco, ninguno de esos huecos vacío. Y eso es muy importante. Y analizando muy brevemente el libro, claro, tenemos poco tiempo, sí que me gustaría dar unas pinceladas de qué va Sexo y Filosofía. El libro aborda el sexo como construcción normativa. El libro aborda el sexo como construcción normativa para hacer una crítica de esa construcción normativa. Y básicamente, digamos que toma tres grandes referencias. De una, la cuestión del poder, el análisis del poder. De otra, la cuestión de la moral, de la heteronomía y autonomía moral y la diferencia de una y otra. Y la otra cuestión es más cultural, que es el binomio naturaleza-cultura. Y cómo realmente esos tres grandes pilares han operado siempre en contra de la igualdad y han operado siempre en contra, de manera resistencial, contra las mujeres. Muy brevemente, si analizamos el binomio naturaleza-cultura, lo tenemos así como muy claro, lo han tenido toda la misoginia, toda la construcción misógina teórica. Naturaleza, similar a identidad, cultura, individualidad. Si aplicamos ese binomio a los sexos, varón, mujer, pues no hay mucho más que decir, ya nos sale. Las mujeres, ¿qué son? Son naturaleza, son las idénticas. Los varones, ¿qué son? Los varones son cultura, son la palanca de la civilización, como diría el bárbaro de Darwin. Son, por lo tanto, individuos. Las mujeres somos todas idénticas, sometidas, por lo tanto, a la ley natural. Argumentación que, por cierto, no es que esté nada más inscrita en el siglo XIX, es la misma argumentación que utiliza, por ejemplo, ya que estoy en esta casa, el señor Gallardón, cuando, por ejemplo, está utilizando el argumento naturalista, cuando dice que ser mujer, la realización de las mujeres es ser madre. Ese es el argumento naturalista. El argumento naturalista es el que siempre ha dicho a lo largo de la historia que las mujeres, por ejemplo, tenemos instinto maternal. Ese es el argumento naturalista. ¿Han oído alguna vez lo del instinto paternal? No. ¿Por qué instinto? Instinto quiere decir que no podemos elegir. Si las mujeres tenemos instinto maternal, tenemos que seguir nuestro instinto. Esto es, no tenemos capacidad de elegir. En el fondo, no tenemos capacidad de decidir. ¿Qué es lo que se nos pone hoy delante de la mesa con la reforma del aborto? Lo dejo ahí. El otro pilar. Heteronomía y autonomía moral. De nuevo, heteronomía es cuando alguien, una instancia superior, sea esto un dios, sea una ley natural, nos dice a los sujetos lo que debemos hacer, cómo debemos obrar. La heteronomía moral siempre te va a dar normas concretas. Esto, no hagas esto. Por el contrario, frente a esa manera de concebir la moral, está la moral que se cimenta en torno a la democracia como forma de gobierno. Por lo tanto, digamos que aquí hay algo recorrido también, que es el de la autonomía moral. Somos los seres humanos los que decidimos, los que sabemos lo que hacer o no hacer con nuestras vidas. No obedecemos a mandatos concretos, sino que precisamente sabemos tomar nuestras propias decisiones. Y eso es lo que se nos está negando. De nuevo, no quiero meter mucho dedo en la llaga, pero de nuevo lo que se nos está negando es la capacidad de ser autónomas, sujetos morales autónomos. Y ya concluyo. En parte, y todo esto se trabaja, todo esto está muy bien explicado en el libro, en parte también nos da idea de por qué se produce
la reacción que se está produciendo en este momento en este país a la aceptación de que el sexo ha de dejar de ser una categoría que nos construya y que nos norme. Y se ve muy bien, y con esto termino, en la reacción que se ha producido en los últimos años a las leyes que han sido una mejora en la igualdad de mujeres y varones. Pensemos, por ejemplo, en la ley de igualdad, en la ley de derechos sexuales y reproductivos, en la ley integral contra la violencia de género. ¿Por qué se ha suscitado esa crítica tan feroz que incluso las han llevado al Constitucional? Porque en el fondo, en el preámbulo de todas esas leyes, y si no, vuélvanse a leerlas, en el preámbulo de todas esas leyes hay un decantado teórico que precisamente lo que está presente en ellas es fuera la construcción normativa del sexo. Eso es lo que les produce verdadero pavor, aceptar que el sexo ha de dejar de estar normado. Eso es lo que está en nuestras leyes. Eso es lo que produce y ha producido el rechazo tan brutal en el que estamos. Por lo tanto, una nueva lectura, otra lectura de sexo y filosofía es del todo pertinente. Y por eso, muchísimas gracias realmente por haberlo presentado.